Amén. Muy buenos días a todos nuevamente y a las personas que nos van a ver luego en la grabación. Eh, es un día especial porque el Señor lo hizo y su misericordia es nueva con nosotros cada mañana. Entonces hoy vamos a estar compartiendo un tema hermoso, un tema que yo sé que está en el corazón de Dios y que sé que aquí todos amamos, pero que de alguna forma yo creo que el Señor quiere recordarnos algunos puntos al respecto. Antes vamos a hacer una oración, por favor. Amén. Si nuestra hermana Magali puede, por favor, acompañarnos en una oración. Hermanita, gracias. Dios Todopoderoso, amado Dios y Padre Celestial que estás en el cielo, bendito Dios, te alabamos, Señor, en esta mañana, te glorificamos, Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia para con nosotros, por tu amor y tu misericordia que usted no nos ha consumido, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos pasar un día más de vida, por la vida, la salud que usted nos provee a diario, mi Rey eterno. Gracias te damos, Señor, por este momento glorioso de permitirnos reunirnos en tu nombre nuevamente, Señor. Padre, tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, aquí está tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu bendita presencia. Tu presencia es mejor que la vida. Dios mío, y en esta mañana te pedimos, Señor, que sea tu presencia fluyendo, llenando cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío, y en esta mañana te pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía a nuestros corazones, sino que cause el efecto por el cual tú la envías a nuestras vidas. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío, y sea usted Dios todopoderoso llevándote de nuestras vidas toda distracción en el nombre de Jesús. Dios mío, guarda y protege la vida del pastor Luis donde se encuentre, Señor. Úsalo, Padre, para tu gloria y tu honra con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Dios mío, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Padre celestial, y te pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo, Padre, y extendiendo cada día más y más el ministerio Oasis de bendición, Señor. Sigue respaldando ese ministerio. Bendice, Padre, a cada vida que aporta, Señor, un grano de arena para ese ministerio, Señor. Bendícelo, Señor. Recompénsales grandemente en el nombre de Jesús. Dios mío, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, a cada uno de los que nos conectamos en este devocional, Señor. Haznos entender lo que no entendemos de tu palabra, Señor, para no pecar contra el cielo y contra ti. Dios mío, anhelamos conocerte más, deseamos conocerte más. Bendito Dios, Padre Celestial, enséñanos a cumplir tus mandamientos y a ponerlos por obra en nuestras vidas. Dios mío, no queremos agradar al mundo, no queremos agradar a nuestra carne, queremos vivir bajo tu agrado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en pie de batalla, peleando la buena batalla de la fe, del supremo llamamiento, a ver si lo logramos, bendito Dios, y aumentanos la fe, Señor. Dios mío, sin fe es imposible agradarte a ti. Ayúdanos a caminar en fe, en obediencia, como caminó el patriarca Abraham, el patriarca Jacob. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermana. Amén. Qué bendiciones poder iniciar una nueva semana y saber que estamos en las manos correctas, que son las manos de Dios. Eh, estuvimos hablando ayer en la iglesia, acá en el culto, y bueno, orando por todo este tema. Eh, y quiero empezar compartiendo con ustedes, por favor, Lucas 15.
Evangelio de Lucas 15. Y es una parábola. ¿Cómo Lucas, es el nombre del tema? vamos a ver las ovejas perdidas. Amén. Ok, gracias. Nada. Y creo que esta parábola es hermosa. Vamos a leerla. Dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos porque ha encontrado, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Esta palabra es verdaderamente hermosa. Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos identificado o nos identificamos actualmente con la oveja perdida. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuándo se han identificado en algún momento, verdad? Es como que sabemos que el Señor dejó las 99 y se fue tras de esa ovejita que estaba ahí saltando, que no sabía qué hacer, que no sé, se rebeló, se fue la ovejita, o muchas veces usamos el término de la oveja negra, ¿no? Y mucha gente, y eso estábamos compartiendo precisamente con nuestros hermanos ayer y fue muy interesante porque hablamos de cómo muchos nos consideramos en algún momento la oveja negra de la familia o del grupo, o no sé si ustedes aquí que son mamás, muchas de ustedes tienen algunos de sus hijos que ellos dicen, no, yo soy la oveja negra de la familia, porque piensan diferente, porque tal vez, no sé, están en otro rumbo, en otra dirección, pero normalmente sabemos que es una persona que está lejos del redil, se siente lejos de pertenecer, lejos de una cobertura, de un cuidado. Entonces, como esa oveja que salta y se va. Y esta parábola de la oveja perdida es muy linda y tiene mucho sentido porque eh, esta ovejita se salió de la cobertura del, que se llama del pastor. Y vemos en el Salmo 23 que el pastor es el que la guía por verdes pastos, el pastor es el que unge su cabeza con aceite por esas heridas que tienen las ovejitas, el pastor es el que la guía a descansar. Entonces imagínense una ovejita que está herida, no tiene quien la cure, que está con hambre, no tiene que comer, que está sin dirección, que está agotada, cansada y no tiene dónde descansar. Entonces no es una oveja feliz, ya es una oveja que la está pasando mal, es una oveja que está sufriendo. Entonces, el pastor dice, aquí Jesús dice que el pastor deja las 99. O sea, nosotros, si hacemos cálculos y estadísticas, podríamos pensar ahorita, pues si hay 99. O sea, la verdad, que se vaya una no le afecta mucho. Él igual sigue teniendo el negocio que tenga, puede seguir cuidando a las ovejas, van a seguir produciendo leche, lana. Una ovejita es más capaz y mejor que se le haya ido si es la que siempre se revela por ahí y produce más bien un gasto, no sé, que se vaya la ovejita. Pero aquí dice que este pastor deja las 99 y va tras la que se había perdido. Entonces, esto en factor beneficio, ¿es más beneficio para el pastor o más beneficio para la oveja? ¿Verdad? O sea, en realidad el beneficio aquí va para la oveja. La que más bendecida va a salir de todo esto va a ser la ovejita. Y hemos visto la gracia de Dios hacia nosotros, pero yo quiero recalcar que aquí es una oveja que, que está llena de dolor, que está sufriendo y que cuando es encontrada, yo creo que si ella pudiera hablar, también agradecería, también llamaría y también les diría a las demás ovejas, no, oigan, me encontraron, yo estaba perdida. Tal vez ella no lo podía expresar, pero se imaginan esa tranquilidad de haber sido encontrada. Y aquí creo que están nuestros hermanos de la casa de acá de varones y ellos ayer compartían eso aquí con nosotros y hablábamos de una historia, ¿no? Que mi hermano me contaba
habían puesto un sistema de inteligencia, perdón, ahí está, sobre un sistema de inteligencia que habían puesto en un país y por lo tanto con ese sistema de inteligencia en un estadio habían logrado encontrar a un montón de gente que había sido desaparecida, o sea, gente que había estado desaparecida por muchos años y con este sistema de inteligencia que era para otra cosa, dieron con identificaciones y encontraban a gente que había estado perdida de sus casas y de sus familias por años. Y entonces yo atenta a la historia y mi hermano me dice, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que muchas de esas personas le dijeron a los policías, por favor, no le diga a nadie que me encontró, yo quiero seguir perdido. No les diga a mi familia, no les diga a mis amigos, no me saquen las noticias, yo no quiero que sepan que me han encontrado. Y eso a mí me choqueó, o sea, me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué no querían ser encontrados? Y la gente prefirió quedarse perdida. ¿A qué punto de dolor en la vida podemos llegar para pensar que estar perdidos es mejor que ser encontrados? ¿Qué vida tal vez llevarían esas personas? ¿Qué dolor les habrían causado o qué dolor ellos habrían causado? ¿Qué culpa cargarían para llegar a pensar y decir, yo prefiero mantenerme perdido? Y nosotros en algún momento de verdad pensamos que estar perdido es mejor. Y suena raro, pero es como, yo decía, esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Y a veces nosotros decimos, bueno, si estoy perdido, aquí estoy cómodo, aquí nadie me va a decir nada. Y nos hemos sentido así muchas veces. Hay gente que no se acerca a Cristo porque dice, no, yo mejor estoy perdido, pero dentro hay un corazón quebrantado constantemente. Y con este enfoque de lo que es una persona perdida, el dolor que carga una oveja perdida, quisiera que por favor vayamos a Mateo 15:24. Y vamos a leer desde el 21, Mateo 15:21. Mateo 15:21. Y dice así, lo encontraron, ¿verdad? Todavía, ok. Mateo 15:21. Amén. Amén. Súper. Dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para mí fue algo nuevo, eh, y de alguna manera me confronta en que yo sé que la Biblia y las palabras de misericordia de Dios en la Biblia hablan de mí, yo sé que son para mí, yo sé que sus promesas son para mí. Y sé que ustedes saben eso también. Pero hay algo importante y es que la Biblia y todas las promesas dice que fueron escritas primeramente a un pueblo, y este pueblo era Israel. Y aquí Jesús le dice a esta mujer que era una mujer gentil, no era judía, era una mujer cananea, sirofenicia, griega, era una mujer de esos pueblos que Israel tenía que haber exterminado en el Antiguo Testamento porque estaban dentro de la tierra prometida, tenían que ser sacados. Entonces esta gente era impura, era idólatra, era corrupta moralmente al máximo nivel. Y los judíos no querían nada y no tenían nada que ver con ellos. Y esta mujer se acerca a Jesús. Y aquí vemos a un Jesús que no habíamos visto antes, porque pareciera que Jesús actúa como con rudeza, ¿no? Como no le mira siquiera a la mujer cuando está hablando. Y encima los discípulos le dicen, oye, Señor, decile que se vaya, está aquí gritando atrás de nosotros, o sea, está haciendo su show, nos está molestando.
Y Jesús voltea, imagínense esa escena, y Jesús voltea y le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en otras palabras, les recuerda y le dice, yo vine aquí estos 3 años de ministerio principalmente para hablar a Israel. Y veíamos la parábola de la oveja perdida, pero aquí en la Biblia, y vamos a leer más pasajes donde nos explica que las ovejas perdidas, las primeras ovejas perdidas que tenían que ser rescatadas, era Israel. Y esta mujer no era de ese pueblo. Y Jesús no tenía problema con sanar a gente gentil. Vemos que había sanado a la hija de Jairo, lo vemos actuando en otras ocasiones. Pero en esta escena lo que Jesús quería recalcar y mostrarnos es la bendición y el privilegio que tenemos de que la salvación llegó a nosotros, pero porque al pueblo judío fue cegado, porque en realidad tenía que llegar a ellos. Y este tema puede ser para hablarlo 3 años y yo no podría hablarlo detallado, pero el Señor puso esa carga en mi corazón y no me dejó desviarme de esa carga de, de hablar nuevamente sobre lo que es Israel para el Señor y las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer vuelve a pedirle y le dice, o sea, el Señor como que aquí estaba probando un corazón humilde. Y vemos en Isaías 66 que dice que el Señor no va a rechazar un corazón quebrantado, un corazón humilde. Entonces, este, este Jesús en esta escena, y vemos que se complementa en la historia de esta misma historia en Marcos 7:24, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Entonces vemos aquí una explicación maravillosa de lo que es Jesús viniendo para el pueblo judío, pero esta mujer le dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de los hijos. Y a nosotros nos choca porque no, yo soy el pueblo, sí, somos el pueblo, pero el pueblo era Israel, es Israel, y gracias a que al Señor le plació así, llegó para todas las naciones. Y sí era el plan de Dios que a través de Israel sean bendecidas todas las naciones de la tierra, pero las primeras ovejas perdidas que duelen y lastiman el corazón de Jesús son las ovejas de Israel. Esas son las ovejas perdidas. Y dice, vamos a ir a Mateo 10:6, por favor. Mateo 10:6. Diez, seis. Perdón. Dice así, es la misión de los 12, Jesús los está enviando. Y desde el 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Id primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto está en el corazón de Dios. Esto está en el corazón de Jesús. Yo sé que aquí la mayoría quizás o todos aman a este pueblo y saben que hay algo especial en el corazón de Dios por Israel, pero yo quiero recordarles el por qué. O sea, quiero recordarles y afirmar en ustedes eh, que no es una preferencia para un pueblo, no es justificar acciones de un pueblo, no es compartir ideología política o pensamientos de un pueblo, no es eso, es que Israel fue escogido por Dios y Dios dijo, vean a Israel, aprendan de Israel y van a entender muchas cosas más. Entonces la palabra nos dice que Israel va a permanecer y cuando el Señor venga en su segunda venida, después de que hayamos sido llevados todos, cuando el Señor venga, va a poner sus pies, dice, en el monte de los olivos, va a poner sus pies en Israel. Y entonces Israel no va a ser destruido. Es más fácil, alguien dijo, ¿verdad? Bajar el sol a pedrada que hacer desaparecer Israel. Pero ¿por qué Israel es especial? No porque sea un pueblo numeroso, dice, sino los más insignificantes. Pero yo quiero recordarnos a todos nosotros de que la salvación vino del Señor a través de este pueblo.
Y en Salmo 72, 71, 78, perdón, Salmo 78. Salmo 78, 71. Desde el 70 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y vuelve aquí a hablar de que Israel es el rebaño del Señor, es Israel. Israel son las ovejas que el Señor está buscando. Hay ovejas perdidas en Israel. Y yo sé que esta palabra ahora es para nosotros, pero ¿por qué es para nosotros? Vamos a leer Efesios 2:11. Efesios 2:11. Dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, todos nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar ambos en un solo cuerpo, Igual que el matando de allá, ¿no ves? la El de enemistad tú no lo aceptas. El de vos es que no lo aceptan, ¿no ves? matando en ella la enemistad, las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Y este pasaje es glorioso porque dice, bueno, la Biblia y las promesas antes eran solo para Israel, pero ahora dice, el Señor hizo de los dos pueblos uno, hizo un cuerpo, hay una promesa, hay un espíritu, hay un Dios. Antes dice, no tenían Dios, no tenían esperanza en el mundo. Para nosotros ahora es hermoso hablar de Cristo, pero es que eso hace 2000 años más no era posible, o sea, no era posible. No pudiéramos estar hablando de Cristo, eso no hubiese llegado a nosotros. Pero al Señor le plació que sea así por gracia. Y ahora nosotros tenemos el Evangelio, pero mucha gente se queda en Efesios 2 y dice, y ya, y ahí acabó todo. Nosotros somos el pueblo Israel, es simbólico, Israel pasa lo que tiene que pasar, es simplemente un país más, Dios ama a todos los países por igual, claro, Dios ama a todos los países por igual. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Mire, que el Señor en algún momento nos cuente cuando lo veamos cara a cara. Él dice que era un pueblo insignificante, pero lo escogió. Y dice que a nosotros nos escogió siendo lo vil, siendo lo menospreciado, porque éramos un pueblo pagano, éramos un pueblo corrupto. Y Él nos escogió, aún para avergonzar a los sabios, dice, aún para provocar a celos a Israel. O sea, Israel está en el centro. Israel, de Israel vienen las profecías, de Israel viene la Biblia, la palabra. Nos guste o no, Jesús nació ahí. Y tal vez usted dice, sí, yo sé eso, yo entiendo eso, pero este tiempo es necesario afirmar eso en la iglesia. Y es necesario que nosotros sepamos lo que está en la palabra, porque Israel, como mucha gente dice, es un reloj, es el reloj de Dios. Y va a marcar muchas etapas para la iglesia. Y si la iglesia no sabe ver a Israel con los ojos correctos, se va a desintonizar, va a perderse nuevamente. Y vamos a ver en Romanos 11 que este capítulo es maravilloso. Romanos 11. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no por obra, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Saben que este capítulo es impresionante y a lo largo de todo Romanos 11 nos explica de cómo si nosotros fuimos bendecidos porque Israel fue enceguecido, imagínense cuando Israel pueda ver. Dice, no es que se cancela la bendición para ustedes, es que hay una bendición más grande cuando Israel pueda recibir al Señor. Y esto es algo maravilloso porque nosotros, si no estamos viendo con claridad las escrituras, y si acaso se olvidan de que cuando Elías dijo, no, en Israel ya no queda nadie, han matado a todos los profetas, y el Señor le dice, nada, no, no es así, no es que todo Israel está perdido, no es que Israel se equivocó, no es que Israel está mal, no, hay un remanente ahí. Y más adelante dice que hay escogidos de Dios en Israel, o sea, si bien el pueblo es escogido, pero hay gente escogida ahí para salvación, hay gente escogida ahí que tiene que escuchar el Evangelio. Hay ovejas perdidas en la casa de Israel. Y a veces nosotros decimos, bueno, Israel es de Dios y pensamos que por ser de judíos ya saben todo. Y tampoco es así. Ese es otro extremo. En Israel hay personas que necesitan escuchar de Cristo como usted y yo. ¿Y sabía usted que Israel es uno de los países más difíciles de evangelizar? Porque ellos tienen valores, tienen a Dios, tienen la casi, o sea, gran parte de la Biblia y creen en la historia, pero no recibieron a Jesús. Y dice la Biblia que no hay nombre por el cual vayamos a ser salvos que no sea el nombre de Cristo. O sea, no hay otro nombre dado a los hombres ni sobre el cielo ni abajo. No hay, solo Jesús puede salvarnos. Y hay ovejas perdidas. ¿Y saben qué hay? Este versículo maravilloso en, en Jeremías. ¿Dónde está Jeremías? Jeremías 50, del 1 al 10. Miren lo que dice. La Biblia es hermosa en cómo se complementa. Jeremías 50. Ah, ya, solo 50. quería dar una- Sí, lo que pasa de que ellos todavía estaban esperando en el Mesías, que pensaban que iban a reinar ahí en la tierra y no es así. Como dice el Señor, que Él es en el cielo, no en la tierra. Ellos pensaban que aquí Él iba a reinar. Eso es lo que quería compartir. amén. Sí, y es así, ¿verdad? Pero nada se escapó del plan de Dios, o sea, porque Él quería que la salvación llegara hasta el país donde usted ahorita está, donde nosotros estamos. Pero sí, ellos esperaban de alguna forma algo y ahí realmente vemos que, o sea, su entendimiento fue cegado, porque en todas sus profecías realmente hablaba de Jesús. O sea, Jesús vino a hacer un cumplimiento cabal y total de sus profecías, pero ellos no podían verlo. O sea, era como lo tenían enfrente y Jesús cumpliendo exactamente cada profecía y ellos no, este no es el Mesías. O sea, vemos que realmente fue nublado el entendimiento y aún eso fue por amor, aún eso fue por amor y hay un propósito. Nunca hay que perder de vista que esto no se le salió de las manos al Señor, no es como que, ay, no, Israel no lo recibió, bueno, que llegara, no, o sea, fue parcialmente nublado para que llegue, hay un para qué, o sea, todo tiene un propósito. Y aquí en Jeremías 54 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Y
Y acá más adelante, bueno, todo este capítulo en realidad habla sobre la restauración y quería encontrar una parte de la profecía aquí, pero bueno. Miran acá cómo nuevamente hace referencia a las ovejas perdidas que andaron como errantes por todo el mundo y siempre hubieron enemigos, siempre hubo gente que les hizo daño y decían, no, pues ellos son los que están mal, o sea, ellos son los que han fallado, hay que desecharlos, hay que desaparecerlos. Y la gente veía eso, pero eso también estaba escrito en la Biblia y hay un versículo específicamente que dice que este pueblo iba a preguntar, ¿cuál es el camino? Que el pueblo de Israel iba a volver a preguntar, ¿cuál es el camino? Y yo le hago misma pregunta a usted, hermano, hermana, ¿cuál es el camino? O mejor, ¿quién es el camino? ¿Verdad? ¿Sabemos quién es el camino? Cristo, aleluya. Cristo. Amén. Buenos días, El hermosa. camino es Dios te Cristo. bendiga. Buen día, Dios le bendiga. El camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acá la Biblia dice que el pueblo de Israel va a volver y va a preguntar, ¿cuál es el camino? ¿Y cómo va a haber quien les responda si o sea, cómo les van a responder si no hay quien vaya? Y vamos a ese versículo maravilloso, ¿no? El gran anuncio. ¿Y quién les va a predicar si no son enviados? Y este pasaje de Isaías que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Quién va a ir? ¿Quién irá? Es una conversación divina, o sea, es Dios mismo hablando, es parte de la Trinidad interactuando. Isaías se le permite ver eso y ellos están hablando y, y me parece un poco como, no gracioso, sino interesante como ellos están hablando delante de Isaías como cuando nosotros, por ejemplo, justamente yo necesito que alguien me dé un ride para ir, no sé, que me lleve a una oficina. Entonces está mi hermano con el auto afuera y yo estoy aquí hablando. Ay, si tan solo alguien tuviera un auto. Ay, si alguien pudiera llevarme a la oficina. Si alguien quisiera llevarme a la oficina. Y él está con el auto afuera así como, decime, ¿no? O sea, ¿qué quieres decirme? Pero muchas veces en la historia es más bien como que yo estoy, ay, quisiera ir a la oficina y mi hermano está como que, bueno, nos vemos, que les vaya súper bien, hasta luego y se va. Y no captó nada, o sea, no captó la idea. Y vemos esa trama en esta escena, donde Dios mismo está ahí hablando, está la Trinidad interactuando y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir? ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? E Isaías está ahí y dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Y en el devocional anterior hablábamos de esas conversaciones en las que Dios nos invita a participar y nosotros estamos hablando otro tema. Pero gracias a Dios en este pasaje Isaías estaba metido en la conversación. Él estaba ahí, él estaba atento y él dijo, heme aquí, yo voy. Amén. ¿En ¿Me qué? permites, hermosa? Claro que sí. Fíjate, en Jeremías 51, 19, eh, antes dice que porque el pueblo se fue tras la idolatría y todo eso, y el Señor dice, vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jeremías 51, 19. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Y ven cómo con tantos versículos se complementa. O sea, la Biblia pone tanto énfasis a todo este tema. Y quería leerles ese pasaje de Isaías, pero es tan impresionante como el Señor está ahí conversando y quiero volver a hacer énfasis en eso, en que el Señor nos invita a ser parte de su conversación, pero que aquí, ¿por qué creemos que a Jesús le importa lo que pasa en Israel? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que está en su corazón? Bueno, vamos a verlo en Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo 41.
Y este versículo a mí, la verdad, me rompe el corazón. Hermana, disculpe, 19, Lucas 19. 41, capítulo 19, versículo 41. Dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y vemos en el pasaje anexo que habla de esta misma escena en Mateo 23:37. Mire cómo Mateo complementa ese suceso de Jesús. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta también es una profecía. Dice que para que el Señor venga, el cielo nuevo, tierra nueva, en la segunda venida, cuando venga a establecer su reino acá, dice que antes de que eso suceda, va a tener que Israel primero recibir y decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor lo avisa, o sea, ven qué importante es que Israel pueda conocer de Dios. Y, y vemos en Lucas lo que les leía, o sea, dice que Jesús lloró. Muy pocas veces vemos a Jesús llorando, o sea, solo frente a la tumba de Lázaro, ante la muerte, ante lo que parecía el enemigo de la humanidad. Esto quebranta el corazón de Jesús, porque sabe que toda la humanidad sufre con este hecho. Y vemos que, wow, Jesús lloró, pero aquí hay otro pasaje que nos dice que Jesús lloró y fue por Jerusalén, fue por Israel. Jesús llegó cerca de la ciudad y lloró sobre ella. Si tú también conocías, dice a lo menos en este día lo que es para tu paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Es Jesús. El único que podía traer paz es Jesús. Y Israel no lo recibió. Y ahora con todo esto yo quiero compartirle, animarle, recordarle que Israel es un campo misionero también. No es solamente un pueblo escogido y que, bueno, benditos dicen los que desean tu bien, los que te bendicen serán bendecidos, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso es verdad, y gloria a Dios, y hay promesa. Pero en Israel hay gente que no ha escuchado de Cristo. Es un campo misionero y de nuevo es uno de los países menos evangelizados, porque es de los países más difíciles de evangelizar. Y a veces nosotros no tenemos la pintura completa, el cuadro completo. Amo Israel, bendigo Israel, gloria a Dios, pero nos estamos perdiendo una parte. Hay ovejas perdidas en Israel. Y recuerdan que al principio hablábamos del dolor que tiene esa oveja cuando está perdida y del dolor del pastor por esa oveja que está perdida. Eso está sucediendo. En Israel hay gente perdida. Hay gente que no tiene a Cristo. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros, dice Pablo, que nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado al olivo original. Y dice, no se jacten de haber sido injertados, Pablo dice en Romanos 11, porque si los injertó, también puede cortarlos, dice. Así como cortó las ramas originales, a ustedes también los puede cortar si no tienen cuidado. Y Pablo es bien sincero, bien al punto, al grano. Y muchas veces la iglesia es la que no sé, como que bueno, Israel está en ciertas cosas y este tiempo se vio mucho eso, o sea, gran parte de la iglesia dijo, ¿y por qué es que nosotros defendemos a Israel? Yo no comparto lo que está sucediendo. Claro, porque no hay un enfoque claro de por qué estamos orando por Israel, de por qué Israel es importante en los tiempos, de por qué la Biblia habla de Israel. Entonces, muchas veces incluso en la iglesia pasa eso. Hay una imagen que me llamó mucho la atención de protestas que están habiendo en ciertos países sobre cierta ideología política, pero hay una de las protestantes que está parada con su celular y alguien le pregunta, ¿por qué estás protestando? Y ella dice, todavía no me han avisado, pero ella ya está en la protesta, ¿sabes? Ella ya estaba ahí firme. Y en nuestro país, en Bolivia, también pasa mucho, hay bloqueos seguidísimos. ¿Y por qué estás bloqueando? Y te dicen eso, todavía no sé, pero ya están bloqueando. Y muchas veces la iglesia está en esta postura bueno, sí, amamos a Israel, sí, bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no hay un entendimiento claro, nosotros nos podemos perder.
Y vemos en el programa, por ejemplo, en la final trompeta, siempre repiten esta pregunta, ¿no? ¿Por qué mi familia, que antes amaba a la iglesia y amaba a Israel con todo lo que está sucediendo, ya no quieren saber de Israel? Es que no hay un enfoque entero, no hay un cuadro entero. Y eso tenemos que arreglarlo y es conociendo la Biblia y entendiendo que como cristianos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de hacer discípulos. Y dice que era primero ahí, o sea, luego fue la gran comisión, no se fue extendiendo, pero era primero en casa. En Israel hay un campo que no ha sido evangelizado. Y también quiero animarle diciéndole que la iglesia latina está presente en Israel. Hay iglesia latina allá evangelizando, predicando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde donde estamos? Y eso, ayer les compartí a mis hermanos acá en la iglesia que yo cuando era chiquita siempre tuve un interés por la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue el primer libro que yo leí fue de una sobreviviente de un campo y admiraba mucho eso y me interesaba mucho eso y he estudiado mucho y me llama la atención leer esos libros sobre el holocausto, los sobrevivientes, la gente que vivió ahí, lo que pasaron. Yo decía, si yo hubiese estado ahí, hubiese querido hacer algo. Si yo hubiese estado viva en ese tiempo, me hubiese gustado levantar la voz y no sé, hacer algo. ¿Cómo puede ser que el mundo estaba en silencio ante esa situación? Y luego empezó a pasar lo del 7 de octubre y yo estoy viva y yo estoy en este tiempo. Y le preguntaba al Señor, ¿qué hago? Porque no es nomás decirnos, o sea, y a veces decíamos eso, decimos, bueno, si yo hubiese estado cuando crucificaron a Jesús, yo no hubiese permitido, yo hubiese tratado no sé, de impedirlo, pero quién sabe, o sea, realmente en nuestros corazones, pero el punto es que ahorita estamos en este tiempo vivos aquí y hay cosas sucediendo en Israel y nosotros no podemos guardar silencio, pero no significa salir solamente con carteles y está bien, o sea, es una forma de manifestación, yo no estoy en contra de eso, pero no significa solamente revolucionar externamente, sino que la Biblia nos habla de una batalla espiritual que se está librando ahora mismo. E Israel es el centro de esa batalla espiritual. Miren, incluso el ataque va hacia un punto de una religión, porque aunque los otros pueblos saben que esa no es la religión de Israel, saben que la religión es importante, o sea, y con religión me refiero a la fe, a la creencia. Entonces atacan ahí porque ellos entienden de alguna forma que la fe es importante. Israel es un pueblo de fe, pero Israel necesita a Cristo y nosotros somos la iglesia y nosotros fuimos enviados a predicar y nosotros tenemos que predicar. Y si no podemos estar ahí parados en Israel, vamos a orar desde donde estamos y vamos a sostener a la iglesia que está predicando allá. Y si usted puede ir a predicar, va a ir a predicar. Y si usted puede apoyar a la iglesia que está predicando allá, la va a apoyar. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Porque en Esther dice, tiempo de liberación, sanidad y liberación para Israel va a llegar. Va a llegar, le dice Mardoqueo, va a haber liberación para Israel, va a haber sanidad para Israel. Pero ¿quién sabe si para esta hora llegaste? ¿Quién sabe si para esta hora el Señor te puso? Estamos vivos, es nuestra generación y no es casualidad que estemos en esta generación. El Señor tiene algo especial con esta generación y es una generación que el mundo despreció y desechó. Dijo, no, esta generación no quiere saber nada de Dios, esta generación está en otras cosas y no es así. El Señor está despertando y diciendo, no, no, hay una iglesia que está predicando, hay una iglesia que se va a alinear, hay una iglesia que está tomando su lugar, hay una iglesia que sabe que llegó para este tiempo. Entonces yo quiero animarnos a todos nosotros que como iglesia volvamos a poner nuestros ojos en Jesús y entender el por qué Israel es importante, el por qué Israel es especial. No nos estamos judaizando, no estamos queriendo que por vestirnos como judíos vamos a tener preferencias con Dios. Es que ese no es el punto es que Dios escogió a Israel para marcar señales y para marcar incluso el tiempo de que nosotros sabemos que Él va a venir y nosotros queremos que Él venga. Es nuestra esperanza. Queremos que el Señor venga por nosotros. Y hay un pueblo que necesita escuchar de Cristo y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces yo quiero animarte en el nombre del Señor. Nosotros tenemos personas que están allá. Oremos por ellos. Oremos fervientemente, no solo que Dios cuide sus vidas, sino que Dios les dé de nuevo para predicar el Evangelio, que Dios toque corazones de los judíos. Hay niños judíos que se están despertando con visiones, con sueños del Mesías,
Y la Biblia, en los pasajes que leíamos antesito, uno de ellos dice, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y el Señor está haciendo que las piedras hablen de alguna forma, pero el Señor está hablando, porque ese pueblo tiene que recibir a Cristo. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces quería recordarles que estos dos puntos, que Israel es especial a los ojos de Dios, pero que también Israel tiene la misma necesidad de evangelismo que todos nosotros y hay que hacer algo. Eso es lo que tenía en el corazón para compartir. Sé que puede haber mucho aporte, así que quien guste, por favor, puede aportar algo, mencionar algo al artículo. Amén, hermana. Amén. Bueno. Amén, Hablo. sí. Oh, sí, habla usted primero. Bueno, pues, ok. Amén. Yo estoy pensando que sí, como tú decías, nosotros hemos sido de esa generación escogida, las que nos toca ahora orar, ayunar y clamar por ese pueblo, porque nosotros fuimos escogidos. Cristo nos injertó en esa rama de olivos, pero no por gusto, sino para que nosotros diéramos ese ejemplo a ellos, como lo está reconociendo Netanyahu. Está dando las gracias a los cristianos por lo que están haciendo, lo está diciendo. El cristiano se está levantando a favor de Israel y lo tenemos que tener presente. Nosotros somos esa generación porque somos los que estamos en los años 70 ya, como dice la palabra, el Salmo. Algunos, la generación llegará hasta los 70 y muchos con esfuerzo a los 80 y más. Pero somos nosotros los escogidos para orar por el pueblo de Israel. Y así lo estamos haciendo, orando por ellos y clamando por ellos en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermana. Amén, Muchas hermana. gracias. Amén. Sí, hermana, como usted dice ahorita, ¿verdad? Que aún el mismo Israel, ¿verdad? Sabiendo nosotros que es la ciudad del Señor, porque ahí está sus raíces, y Él ama esa ciudad, así como también nosotros tenemos que amarla, porque si Él la ama, nosotros tenemos que amarla. Amén. Y me he puesto a pensar, si siendo Israel la ciudad del Señor, hay, como tú dijiste, hay muchos que no conocen al Señor, ¿verdad? Y están ahí adentro. Y ahora, hoy en día, con lo que está pasando, con la guerra y esas cosas que están pasando allá, pues muchos dicen que no quieren saber de Israel, que ya no quieren a Israel. Entonces, eso está pasando porque no, como tú dijiste también, que no estudian la palabra, porque parece que meterse en la palabra para uno decir amo a Israel, no es decirlo por decirlo, de boca para afuera, sino de corazón, amén. Y eso es lo que está pasando ahí. Vemos también que en San Lucas 19:41, ¿verdad? Cuando tú dijiste que el Señor lloró, ¿verdad?, sobre ella. El Señor le dolía eso, le dolía que Israel se comportara así, amén, siendo aún que la ama y que está en los propósitos de Dios como la ciudad santa, amén. Y ahí está también la profecía que están ahora sucediendo en estos tiempos, en el 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y el 44, te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Amén. Entonces, esa es la profecía de hoy en día que está sucediendo, lo que está pasando en el pueblo de Israel, de que el Señor ya nos dejó eso por escrito aquí, por eso que tenemos que meternos en la palabra, como te dije. Hay que estudiar para uno estar firme en eso, de que van a suceder esas cosas y que ya el Señor nos las dejó escrita. Que nosotros no debemos de escuchar, ¿verdad? Personas que hablen, que va a suceder esto, que guerra, que... No, nosotros, como dicen los hermanos de la final trompeta, nosotros tenemos que estudiar la palabra y no llevarnos de nada a lo que dice, sino es ver que en la palabra está escrito todo lo que el Señor quiere decirnos. Amén, hermana. Amén, amén. Es así. Muchas gracias, hermana. Qué bendición, hermana Yasmina. Sí, y algo que tenemos que tener en cuenta y tener claro a la luz de las escrituras es que no todo Israel es Israel. Eso quería decir. Sí, eso tiene bastantes implicaciones, ¿no? Bastantes cosas en realidad. Si quiere comentar un poco más, hermana, o... No entendí eso. Jessy, me das permiso de leer Claro, un escrito que es cortico, que me parece que está muy apropiado para el tema y que sí me parece muy bonito e importante que hubieran tocado este tema, porque yo veo en el pueblo cristiano que también se está como
deliberadamente juzgando a Israel. Y a nosotros no nos corresponde eso. A nosotros nos corresponde como iglesia lo que tú dices, es apoyarlos en oración y fortalecerlos y no juzgarlos. O sea, independientemente es un pueblo que efectivamente tiene muchos errores, Claro. pero nosotros también somos pecadores. Entonces, pueda compartirles esto que alguna vez el Señor me lo regaló y me pareció tan lindo. Se llama el Israel secreto. Y dice, estamos observando a un pastor que llevaba a su rebaño por un largo cañón cuando notamos que había un segundo rebaño y un pastor que descendía por las colinas cercanas para unirse a ellos. Los dos rebaños entonces se fundieron en uno solo. Dos pueblos de Dios, dijo el maestro, han compartido este mundo durante los últimos 2000 años. Los hijos de Israel, el pueblo judío, y los seguidores del Mesías, los cristianos, la iglesia. Durante la mayor parte de este tiempo han estado en enemistad el uno con el otro, cada uno viendo al otro como con una presencia ajena. Pero los dos están unidos en un misterio. El Mesías es el pastor de Israel, pero también es el pastor de aquellos que le siguen de entre todas las naciones, la iglesia. Por lo tanto, él les dijo a sus discípulos judíos, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Entonces la iglesia e Israel son dos rebaños, pero con el mismo pastor, el Mesías. Pero el misterio es incluso más profundo, dijo el maestro. En el libro de Efesios está escrito que aquel que sigue al Mesías, el cristiano verdadero, se ha convertido en un conciudadano de la comunidad de Israel. Así los dos están unidos. La iglesia es en realidad una entidad judía. No sustituye a Israel, sino que la complementa. La iglesia es en espíritu judía, es la Israel del espíritu. Lo que el pueblo judío es en carne y sangre en el ambiente de lo físico, la iglesia lo es en el ambiente espiritual. Y uno de los pueblos le pertenece una tierra prometida en la tierra, al otro le pertenece una tierra prometida en el cielo. A uno le pertenece una Jerusalén de montañas y piedras, al otro la Jerusalén celestial. Uno es un pueblo físicamente reunido entre las naciones, el otro un pueblo reunido espiritualmente. Uno nace de la promesa mediante carne y sangre, el otro nace del espíritu. Uno compone la familia del Mesías de carne y sangre, el otro su familia mediante el espíritu. Uno recoge una cosecha de frutos y granos y el otro recoge una cosecha de vida eterna. Y como el espíritu está unido al cuerpo, así los dos están por naturaleza unidos intrínsecamente. Pero los dos han sido separados, dije yo. Sí, dijo el maestro, para el detrimento de ambos, imagínense. Pero la consumación de uno no vendrá sin el otro, ni el cumplimiento de uno sin el otro. Porque cuando el espíritu y el cuerpo se separan es la muerte, pero cuando el espíritu y el cuerpo se unen otra vez, ¿qué hay? Vida, dije yo, es vida de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muchas gracias. Qué hermoso, ¿no? Una Jerusalén celestial. Y ahí también es lo que... Sí, adelante, hermano. Adelante, por favor. Perdón, Jessy. Entonces aquí vemos que nosotros realmente también somos uno con el pueblo de Israel. Y nosotros no podemos estar juzgándolo que porque ellos son X, Y, Z, no sé, tantas cosas. Efectivamente, allá hay mucho pecado y lo que tú dices,
mucha gente que todavía no ha visto al Mesías y que nosotros no corresponde el juzgarlo, eso no pertenece a nosotros. Nosotros no tenemos, lo que nosotros debemos hacer es apoyarlos en oración para que efectivamente haya entendimiento, haya revelación en ellos de Cristo, y así como ha pasado, porque ha habido testimonios donde Cristo se les ha revelado, se les ha presentado. Vemos, y creo que todos conocemos el testimonio de la hermana Sonia. El Señor se le reveló a ella de una forma tremenda, y que aguantó ella todo lo que le tocó vivir con su familia, porque la familia no le aceptaba que fuera, que conociera al Mesías, pero el Señor se le reveló. Entonces, gracias, Jessy, por tocar este tema. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que es muy importante que entendamos que Israel y la iglesia es un pueblo en Cristo. Amén. Gloria a Dios, amén. Hermana Andrea, muchas gracias. Qué hermoso. Y eso que leyó en un párrafo específicamente afirmaba eso, ¿no? De que Israel es el pueblo, pero la iglesia es un pueblo espiritual, y eso venía nuevo a mi mente. O sea, hay mucha gente de Israel que tiene que ser parte de la iglesia, o sea, que es parte de la iglesia, y la Biblia dice que hay escogidos ahí. Entonces, muchas gracias, es necesario que lo recordemos. Creo que algo de lo que hablaba nuestra hermana Yanina es de que, pues no todo Israel tal vez vaya a recibir, ¿no? Lo que es Jesús. Y esa es toda una implicación, todo un tema también aparte. Pero nuestro deber es llevar el Evangelio a las naciones, y agradecer este privilegio que Dios nos da de tener el Evangelio. Entonces, qué linda lectura. Muchas gracias, hermana. Y no sé si alguien más también quiere. Sí, claro, hermana Diana, adelante. Sí, buenos días, Jess. Pues me gustaba mucho este tema, realmente muy lindo. Gracias a Dios porque creo que nos habló a todos. Yo realmente quedé muy impactada el 7 de octubre cuando sucedió todo lo que sucedió, porque realmente hubo una división en la iglesia. Llegaban mensajes apoyando a Israel, llegaban mensajes en contra de Israel de la misma iglesia. Y eso me genera a mí un dolor impresionante. Y yo decía, Señor, pero no entiendo porque pues, o sea, yo nunca me tuve que esforzar para amar a tu pueblo. Simplemente lo amo como desde mis entrañas porque eres tú, y pues yo amo lo que tú amas y aborrezco lo que tú aborreces, y creo que mi amor hacia Israel es como tan natural, como si toda mi vida lo hubiera amado, y no sé por qué me pasa esto, pero como que yo decía, no entiendo al pueblo. Y entré como en esa lucha, pero mira que después de mucho de orar y todo esto, el Señor como que me mostraba y me decía, pues la palabra es clara, por el fruto los conoceréis. Y hay pueblo que está dentro del mismo pueblo cristiano de la iglesia que pues no están en el mismo espíritu, porque el mismo espíritu nos une. El mismo espíritu nos une en ese amor que tú sientes, lo siente mucho pueblo porque estamos unidos en el mismo espíritu. Y los que no están en el mismo espíritu, pues no, se van a dejar engañar por otros espíritus, se van a dejar confundir porque no están en el espíritu. Entonces ahí el Señor como que me enseñaba eso, que realmente debemos de tener mucho cuidado en este tiempo y pedirle al Señor que podamos estar unidos con la iglesia cristiana verdadera, la que está unida por el poder del Espíritu Santo, porque este es un tiempo bien peligroso. Entonces, pues realmente ha sido un gran aprendizaje, y creo que lo que todos aportaron y lo que tú hablabas, nosotros somos ese apoyo espiritual de Israel en este momento para pelear con ellos espiritualmente por todo lo que está pasando. Ellos y ellas es como el libro que leí Andreita, o sea, ellos son la carne, ellos están allá en carne, pero nosotros estamos aquí en espíritu batallando esta guerra espiritual que nos compete y que realmente el Señor nos ha colocado en este momento. La misión es clamar, gemir y hacer la parte espiritual que nos corresponde a nosotros. Amén. Amén, hermana. Amén, hermana. Gracias. Y eso es importante, porque en realidad sí tenemos que reconocer que por mucho tiempo también hubo mucha oscuridad sobre este tema, y tal vez la iglesia con una buena intención de amar a Israel, vamos a hablar claro, trató de judaizar a la iglesia. Y la iglesia cristiana estuvo un tiempo en eso,
y de ahí salen muchas sectas también, ¿no? Mucha gente que aún se viste así. Y yo sé que ese tema también es todo amplio, ¿no? Y no puedo entrar en cada ramita de y esto y no, pero hubo este abuso de esta doctrina, de esta. Entonces, también a raíz de eso, hubo una iglesia luego que dijo, no, nada que ver con Israel, porque somos la iglesia y Israel fue reemplazado. Entonces, por un abuso vino otro abuso, no otro extremo. Y la iglesia quedó dañada por eso también, porque, y ahora todavía hay muchas iglesias que siguen pensando que tienen que cargar cultura judía. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle el entendimiento al Señor, porque dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un entendimiento claro sobre Israel? Como decía nuestra hermana Diana, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener ese amor, pero tiene que ser un amor entendido en la palabra, un amor cimentado en la palabra, porque también hay un riesgo, ¿no? De pensar que, bueno, todo está bien y porque lo hace Israel, lo vamos a aplaudir. Y no es así, o sea, no es eso, no estamos predicando eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a la iglesia a que entienda, o sea, pedirle al Señor que nos permita ser esa voz que clama en el desierto y prepara el camino para la venida del Señor. Y ser esa generación que levanta una voz de atalaya, como dice la Biblia, y que anuncia lo que está por venir con firmeza, que dice, bueno, Israel tiene esta función y por eso oramos por Israel. Cuando estamos orando por Israel, no estamos aplaudiendo lo bueno o lo malo que ellos hagan, estamos orando para que se haga la voluntad de Dios, nos estamos alineando al corazón de Dios. Eso es amar a Israel, eso es orar por Israel. Entonces, va mucho más encima de una idea, ¿no? De apoyarlos o no apoyarlos, sino de un amor entendido. Y el Señor despierte ese amor entendido en nosotros, como yo sé que aquí lo ha encendido en quienes ustedes están en este devocional, pero necesitamos que se encienda en otras personas. Y para eso vamos a tener que leerles la Biblia, abrirles las escrituras. La Biblia dice que cuando Jesús caminaba con los discípulos camino de Maús, ellos no lo habían reconocido y después dijeron, ¿cómo no lo reconocimos cuando nos abrió las escrituras? No ardió nuestro corazón. Entonces, cuando las escrituras son abiertas, el corazón va a arder. Y nosotros, si queremos hablarle a alguien, vamos a tener que abrirle las escrituras para que ese corazón arda y diga, wow, esto es palabra de Dios. Entonces, eso va a ser un amor entendido y no entrando en peleas, no en debates, porque la Biblia no es para eso, sino abrir las escrituras y decirle, esto es lo que la Biblia dice y la Biblia habla. Y gloria a Dios que Dios está levantando una iglesia así. Amén. Entonces, nada más quería. Hermanita, Sí, claro, somos adelante. como, somos como Juan el Bautista en estos tiempos, ¿no? Es que sí, porque dice que esa generación iba a preparar el camino, ¿no? Así como Juan preparó el camino para la primera venida, la Biblia te habla una vez de la primera venida y 8 de la segunda, o sea, y sabemos que la iglesia pues va a estar con el Señor, pero nosotros somos la generación que prepara el camino y eso es una responsabilidad y un privilegio. Amén. 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 Entonces podemos orar para finalizar. Bueno, en noticias de acá, gracias a Dios, la obra va bien. Como les decía al principio, el pastor ahorita está en Sacaba, Cochabamba. Tal vez aquí hay una parte de los del centro y Oasis, hay alguien de Bolivia o gente que tiene familia en Bolivia. Hoy día van a estar predicando allá todavía. Les pueden invitar para que vayan, para que sean parte. Es una campaña abierta. Y bueno, oramos también para que el Señor se revele a las personas que vayan ahí a escuchar, que el Señor abra su entendimiento, que el Señor los proteja también a ellos, ¿no? En su vuelta. Eh, no olviden que hay también una obra que ya empezó en Buenos Aires, una obra chiquita, hermanos que se están reuniendo, oremos por esa obra también. Si alguien quiere ir a visitar que vive allá en Buenos Aires, vaya, pueden ir. Por ahora se reúnen en una casa, pero son unos hermanos muy lindos que están estudiando con honestidad la palabra. Y, y bueno, entonces eso, no se olviden que si tienen alguna pregunta ahí nos avisan, estamos para servir. Vamos a hacer una oración para terminar. Por favor, hermana Andrea, ¿nos puede ayudar con una oración? Gracias, sí, señora. Gracias. Gracias. Bueno, Padre Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo de estudio de tu palabra, mi Señor, que tú nos has permitido compartir juntos en coinonía, Señor, delante de ti, Señor.
bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por la vida de Yesenia, Señor, y por haber puesto tú en su corazón el compartir este tema tan importante, Padre Celestial, aún más en estos tiempos, Señor, donde tú nos recuerdas nuevamente, Señor, que tú has hecho del pueblo de Israel y en nosotros tu iglesia un solo pueblo, Señor. Tú en la muerte de nuestro Señor Jesucristo derribaste toda pared, Señor, derribaste toda división que había entre estos dos pueblos y has creado para ti mismo, te has creado y te has hecho para ti mismo un solo pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros no merecíamos tanto privilegio, tanto amor, Señor. No lo merecemos. Tú has sido demasiado bueno con todos nosotros, demasiado bueno, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por entregar la vida de tu precioso Hijo en ese sacrificio tan precioso y tan magnífico, Señor, que fue. Gracias, Señor, por tanto amor. Hoy presentamos a tu pueblo, Señor, al pueblo de Israel que está librando esta tremenda batalla, Señor, al igual que la iglesia, allá físicamente, pero nosotros espiritualmente también. Te rogamos, oh Señor Santísimo, que por favor nos llenes de fuerza, Señor, de fortaleza, que aumentes nuestra fe, Señor, por favor, para que cada día podamos sostenernos en pie bajo tu fuerza, Señor, para que podamos vencer, Señor, este enemigo que se ha levantado tanto allá físicamente como en nosotros, Padre. Te rogamos, por favor, que llenes de paz a Israel, Señor, que bendigas a Jerusalén, Señor. Te rogamos, por favor, que seas tú dirigiendo cada decisión que deben tomar, Señor. Darles entendimiento, Señor, al primer ministro, al presidente, a las fuerzas militares, Señor, al rabinato y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están allá también viviendo esta guerra campal, Señor, donde todos los enemigos de Israel se han juntado para destruirla. Padre, por favor, bendícelos, protégelos, levántate, Señor, en guerra a defender a tu pueblo, tus moradas, mi Señor, y que allá tus mismos ángeles sean defendiendo tu nación, Señor. Pero también a la iglesia, mi Señor, llénanos de sabiduría, de fuerza, de fortaleza, de entendimiento, Padre Celestial. Ayúdanos a entenderte más y mejor, para que nos podamos unir en un mismo espíritu, Señor, y podamos salir vencedores solo por la fuerza y el poder de tu espíritu. Gracias, Señor. Guarda, por favor, a cada hermano que está en este momento en Israel. Guarda, por favor, a David, Señor, a la hermana Sonia. Guarda al pastor Borges y a toda la iglesia, Señor, que está allá, Padre Celestial. Y te rogamos, mi Señor, que por favor te reveles a cada una de las personas en tu pueblo, Señor, que seas tú trayendo salvación. Dales oídos para que puedan oírte, un entendimiento, un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Dales de nuevo a la iglesia, Padre Celestial, en Israel, para que puedan predicar, Señor, y para que se derribe cada vez más todo argumento, Señor, que el enemigo ha levantado, Señor, en contra del conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo por el pastor Luis también. Te rogamos, oh Señor soberano, que seas tú, Señor, respaldando esta labor que él está haciendo en Cochabamba, mi Señor. Llénalo de fuerza, de fortaleza, pero por sobre todas las cosas, que él pueda traer mucha gloria y honor a tu nombre, Señor, a través de este trabajo. Que vengan muchas almas, Señor, al conocimiento de tu verdad. Por favor, Señor, guíalo, sosténlo, llénalo de nuevo y de poder, para que él pueda, Señor, obrar, hacer lo que tú quieres, Señor, y se cumpla el propósito por el cual lo haces. Gracias por Yesenia, gracias por cada una de las personas del ministerio ASI, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio de Casa Varones, de Casa Mujeres. Gracias por el ministerio carcelario, por los comedores, Señor, por el África. Gracias por el devocional. Y gracias, Señor, por esta obra preciosa. Por favor, sosténla, Señor, y ayúdanos cada día a permanecer en ti. Firmes, Señor, sostenidos en ti, porque este proceso cada vez está llegando más a su fin
Te rogamos que por favor nos ayudes a permanecer, que por favor nos ayudes, Señor, a que nadie tome nuestra corona, a que nadie ocupe nuestro lugar, Señor, sino que realmente nosotros lleguemos, Señor, ante ti, lleguemos a ti. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sin ti no lo logramos, sin ti no podemos. Por favor, fortalécenos, afírmanos, Señor, reafírmanos cada día más. Líbranos y ayúdanos a no ignorar las maquinaciones de Satanás, sino que realmente nos sujetemos más a ti, resistamos al diablo, para que él huya de tu espíritu en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias por llenarnos de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te cantamos, te glorificamos, te damos loor y gloria. Te amamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana hermosa de bendición. Amén. 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 Gracias, Amén. Jess. Igualmente. Gracias, hermana Yesenia. Dios les bendiga. Dios les La paz Cuídense. del Señor sea contigo. Mm. Feliz día a todas. Amén. Dios te bendiga, Jess. Todas Hermana bendiciones. Dios te Yesenia. bendiga. Saludos. Gracias a Shalom todos, a hermanos. todas. Shalom. Shalom, Jessy. Cuídense mucho. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Bendiciones. Amén. Bien.